¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Estado Nacional Prime. Estaremos hablando del caso Audios y todas sus miradas políticas, jurídicas, policiales, todas las esquilas, hasta donde se han picado los diferentes actores políticos y particularmente nos detendremos en el capítulo Corte Suprema, porque ahí hay un efecto, o se ha estacionado un efecto de particular gravedad, por las razones obvias. De hecho, hoy nos acompañará el expresidente de la Corte Suprema, don Milton Juica. Con nuestro panel político analizaremos las acusaciones constitucionales que adelantan los parlamentarios y cómo afecta a Chile. A Chile Vamos, a todos los bloques políticos, los cuestionamientos al exministro Andrés Chadwick. Y también estaremos con el delegado presidencial de la Araucanía, con el procedimiento que ocurrió hoy en la zona de la macro, zona sur de la Araucanía. Sabemos lo que ocurrió con este grupo, la UAM. Así que tenemos mucho que conversar, no hay tiempo que perder. Aquí comienza Estado Nacional Prime. Estado Nacional. Bueno, lo anunciamos, ahora lo presentamos, aunque no requiere mucha presentación. Un hombre muy conocido del mundo del Poder Judicial. Es profesor de la Universidad Nacional Andrés Bello hoy día, expresidente de la Corte Suprema y exministro de la Corte Suprema, don Milton Juica Arancibia. Don Milton, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. No hay de qué, Matías. Un gusto estar en este programa tan importante. Bueno, y me gustaría algo más general, porque me imagino que si nosotros estamos preocupados, atentos, la ciudadanía sintiendo lo que está pasando, alguien que ha hecho una vida como usted en el Poder Judicial, yo imagino que casi lo desvela, no sé si exagero, pero ¿cómo está viviendo usted esta crisis de la Corte Suprema desde afuera? Institución que usted formó parte 17 años, si no me equivoco, y 2 años la presidió. ¿Cómo lo está viviendo? Bueno, con mucha preocupación y muy sorprendido además, porque los acontecimientos que han sido ya relatados por la prensa reflejan conductas que a mí me parecen extraordinariamente graves, ¿ah? Es cierto que en otras épocas también han ocurrido ciertos sucesos que preocupan y que han llevado en su época a decidir cuestiones también de investigaciones administrativas que derivaron en sanciones graves y fuertes en contra de aquellas personas dentro del interior del Poder Judicial que fueron sancionadas en su oportunidad, incluso con la remoción de sus funciones. El año 2001, Luis Correa I. Claro, o sea, yo llegué a la Corte Suprema en el año 2001 precisamente enfrentando el término de la investigación que se le hizo al ministro por varios asuntos bastante delicados y que fueron comprobados y por primera, por lo menos yo escuché y supe de una sanción tan drástica hecha por la Corte Suprema respecto de uno de sus propios integrantes. Y que fue, digamos, un mensaje muy fuerte porque en ese momento había una sensación pública también en el sentido de que no funcionaba la justicia y que había mucho sesgo de actos que podían ser indebidos de los magistrados, especialmente en el tema de las influencias que podían ejercer terceros en cuanto a ciertas decisiones de los tribunales. Y eso motivó, me acuerdo perfectamente, un reclamo del presidente de la época a través de la ministra de Justicia, en el sentido de que había que tomar carta en este asunto y que debía ser más enérgico la Corte Suprema. Y resultaron entonces todas estas investigaciones que se hicieron, que motivó que la Corte Suprema estableciera un régimen más estricto en cuanto a que los jueces en general y especialmente la Corte Suprema debiera dejar de actuar en cuestiones que no le correspondían, especialmente en la designación, en los nombramientos y en las intervenciones y en la atención de abogados que iban a hablar por asuntos que todavía eran materia de conocimiento. El alegato de pasillo y todo eso. Claro, eso se llama alegato de pasillo. Había muchos vicios, y un viejo penalista me comentaba el otro día
que ese caso, el de Luis Correa Bulo, de alguna manera vino a ordenar bastante el Poder Judicial. ¿Fue su experiencia? ¿Usted si lo esa es mi experiencia. O sea, se hizo un cambio de actitud hacia esa materia. O sea, se prohibió derechamente los alegatos de pasillo. O sea, los ministros de la Corte Suprema no podían permitir entrevistas, audiencias de abogados para alegar una causa que estaba en tabla y se iba a ver más adelante. Para eso los abogados son los encargados en la misma audiencia de dar cuenta. Y también habían influencias que ejercían los ministros en general, algunos por supuesto, en cuanto a nombramientos de eso es antiguo, de ayudar a parientes. Entonces había una sensación que realmente ensombrecía también el prestigio de la Corte Suprema, y eso se terminó. A partir de ese momento ya no llegó. No más, porque hoy día siguen los nombres los notarios pero son vinculados en general, o sea, por eso que me sorprende mucho, porque estamos volviendo, o por lo menos yo percibo una situación muy parecida a la que pasó el año 2001. Y incluso lo manifestó el ministro Cisterna, dijo, esto es más grave que lo que pasó. Lo que estamos viviendo hoy día es más grave que lo del 2001 y es más grave lo del 93 cuando hubo acusación contra 3 ministros, Veró, Valenzuela y Cereceda. ¿Es más grave este momento, aunque sean distintos? Bueno, esa acusación constitucional está referida a una causa relacionada con los derechos humanos, ¿no? Era una cosa muy puntual. El atraso del dictarse una sentencia, una causa que fue muy emblemática y que, bueno, derivó en que se hizo una acusación constitucional con la sala misma y se sancionó a un ministro con también la expulsión, pero a través del juicio político, o sea, de la acusación constitucional. En ese poco periodo se dieron 2 cosas que nunca habían ocurrido. La exoneración, remoción por la propia Corte de un ministro de la Corte Suprema, y por vez primera el Senado acoge una acusación constitucional contra un ministro de la Corte Suprema, en un periodo que no fueron... Bueno, el otro fue el 93, menos de 10 años. Sí, esto 92-2001, para ser más exacto. Entonces, Don Milton, la última encuesta CADEM de septiembre, ahora, indica que el 77% de las personas piensa que el Poder Judicial no garantiza la igualdad ante la ley. ¿Qué le puede decir usted, con la experiencia que tiene, a esas personas? Bueno, eso refleja un sentir que yo creo que no está alejado de la realidad. O sea, es cierto de que los sistemas en general no le ofrecen a la ciudadanía una seguridad de ser tratado como iguales ante los tribunales de justicia por muchas razones, por razones económicas, por razones de preferencia, por muchos motivos. Hay gente que se ven privada de obtener lo que necesitan dentro de la administración de justicia. Y eso tiene muchas causas. Una de ellas, naturalmente, la situación de no tener los tribunales todos los recursos suficientes y que el Estado tampoco dé las atenciones que debe dar a aquellas personas que tienen menos recursos. O sea, no es nuevo. Esto, cuando usted estaba ahí, también sentía que era justificada la percepción de la población. Es la percepción de que no es igual la justicia para todos. Pero eso, naturalmente, tiene su razón en que hay que hacer políticas de Estado para contribuir a mantener una igualdad que es lo que la ciudadanía merece. Usted está referido ahí en parte también a los recursos disponibles, pero yo me quiero referir específicamente, y creo que el porcentaje de estas personas que dicen que la justicia no es igual para todos, más bien referido a las influencias que tienen uno por sobre otros. El expresidente del Tribunal Constitucional, en una entrevista reciente, el de la tercera, dijo que Iván Aróstica, dijo que gente de los partidos siempre están tratando de ocupar el teléfono para influenciar decisiones de los jueces. El presidente del Tribunal Constitucional, usted la Corte Suprema. Sí. ¿Es su experiencia? En mi caso nunca, le puedo decir con mucha sinceridad. Con usted, Milton Juica, pero ¿es su experiencia en la Corte Suprema? Y diría que con gran parte de los ministros de la Corte Suprema también es casi imposible que se pueda llegar a ese tema. Ahora, eso no quita de que pueden haber algunos ministros o algunas personas que cedan frente a ese tipo de presiones. Ahora,
Y eso para mí es muy importante porque en el fondo estas conductas que se han dado cuenta que son graves, en el fondo está hasta este momento radicada en no más de 3, 5 personas o 10 personas, pongamos, pero afecta a miles de funcionarios del Poder Judicial que trabajan con mucho esfuerzo, que son honrados, que son estudiosos. Y en general, a mí me parece lo dramático del asunto es cómo la sociedad engloba esta crítica a jueces que se sacan la mugre trabajando. ¿A qué duda cae? La generalización siempre es injusta. Claro. Quiero ir a su caso particular para graficar, porque usted tiene fama de ser un ministro muy ingrato. Sí, claro. Muy ingrato porque quien eventualmente a usted le hizo un favor, usted le hizo la desconocida, que es el principio de la ingratitud. Sí. Y usted es famoso por ser muy ingrato, como que siendo juez no conocía a nadie. A usted lo nominó el presidente Ricardo Lagos. Sí. ¿Cómo fue su camino a la Corte Suprema? Bueno, ¿Alguien lo ayudó? no, o sea... ¿Alguien lo nominó? ¿Tuvo reuniones? ¿Usó intermediarios? Bueno, hay que partir de la base que en esa primera proposición el Senado rechazó mi proposición. De tal manera de que no puede decirse que hubo influencias en eso. Bueno, a lo mejor en sentido contrario pueden haber habido, ¿no? Pero yo venía llegando, yo tuve la suerte, diría, de haber tramitado un proceso importante relacionado con los derechos humanos, como todo el mundo lo conoce, ¿no es cierto? El caso de Degollado. Bueno, el caso de Degollado fue un caso que dio un resultado de investigación que terminó descubriendo todos los aspectos de ese delito y condenándose a todos los actores que participaron en ese delito, que eran todos, salvo una persona civil, agentes de un organismo de inteligencia de Carabineros de Chile, cosa que Carabineros siempre negó. Y costó mucho obtener de Carabineros una ayuda, una posición, una disposición a tratar de saber cómo ocurrieron los hechos. Todo se hizo naturalmente con la oposición de ese momento del alto mando de Carabineros, y por eso entonces costó mucho llegar a un resultado, naturalmente porque hubo evidencias que permitieron terminar la participación, que fue tan importante que las personas terminaron todos reconociendo su participación. Pero yo me quiero referir, claro, usted ganó prestigio, conocimiento, notoriedad, lo nominó, entró en la quina el presidente de la República, Ricardo Lagos, lo nominó usted, tuvo que... No, fue el que me nominó por primera vez fue el presidente, presidente Elwin. Sí, yo me refiero cuando usted llega a la Corte Suprema nominado por el presidente Ricardo Lagos, si no me equivoco. Tuvo que conversaciones con políticos, tuvo que escribir, no había WhatsApp en ese momento, pero tuvo que... No tenía ni teléfono celular. ¿Se juntó alguna vez con algún político, con alguno de los senadores, con algún ministro de Estado? Solamente un senador fue a hablar conmigo preocupado por una cuestión que preocupaba a senadores de la derecha, en el sentido de que ya habían bastantes jueces, entre ellos yo, de que estaban propiciando la doctrina de la no aplicación de la ley de amnistía ni de prescripción con respecto a los delitos que se habían cometido durante la dictadura. ¿Qué senador fue? ¿Qué senador se juntó con usted? No lo puedo decir porque ya no está hace mucho tiempo. Pero y yo le manifesté que eso pensaba de que podía convencer de que esa doctrina no le hacía bien al país. Yo le dije que eso es imposible. Pero había promotores en su época también, porque quedar en la quina originalmente, no todos quedan. No, pero yo le voy a explicar por qué quedé en la quina, si tampoco me moví mucho ¿verdad? Porque en la segunda posibilidad que tuve, que fue el año 2001, 3 años después de que fui rechazado, me tocó investigar el caso Albania. La Operación Albania. La Operación Albania, y que llegamos a un buen resultado también, porque todos en mi periodo por lo menos reconocieron por la evidencia que se pudo recoger. Pero bien, en ese periodo se produjeron 2 vacantes en la Corte Suprema, muy seguidas, y hubo que promover las dos personas. Y entiendo que en las conversaciones políticas en las que no intervenimos nosotros, porque la otra persona que había interés era el ministro Kokis,
Domingo Coquis. Domingo Coquis. Entonces, se entendía que la derecha, porque ahí empieza a funcionar el binominal pues, judicial. Uno que yo creo la paridad. Yo creo que a uno le sirve para este lado el pensamiento de Domingo, tenía más concepción y dejamos la pasada para que Juica vaya en la segunda. Era visto como más de izquierda por los casos de derechos humanos. En general, eso se dio como una cosa... Pero usted no le tuvo que hacer lobby... A nadie. No tuvo que empujar... tuvo facilitadores porque hay unos famosos de nombre. No. ¿Los conoció usted esos facilitadores? Eso, por lo menos los que yo conocí, llegaron muy posteriormente cuando ya se empezó a decidir, por ejemplo, cuando el Senado pidió que los ministros que eran propuestos fueran a hacer una presentación. Allá. En mi época eso no existía ni se permitía. Perfecto. Ni se permitía. Milton Juica, ¿qué opina de las medidas que tomó la Corte Suprema en su pleno hace unos días respecto de su integrante Ángela Vivanco? O sea, a mí me parece que era la medida que correspondía, dada lo que ya se conocía por la opinión pública. Pues no, si partimos de la base de que habían antecedentes serios, irrebatibles, en mi opinión, de una intervención y de varias intervenciones, parecía obvio que antes de esto debía haberse empezado ya con una investigación. Ya se había revelado, por lo menos de lo que yo leí, miré, observé, de toda la información, porque el asunto me interesó, de la intervención de esta ministra, de otros ministros que reconocían que esto era una práctica obligatoria para ellos y que había que hacerlo de todas maneras, y que entre medios entonces habían insinuaciones de ministros a otros ministros para que nombraran a notarios o a jueces. ¿Usted cree que esto debe haber sucedido antes? ¿No hace falta los chats para haber suspendido? No, a partir esto pasa, esto fue ocasional, o sea, a partir del chat se pudo conocer esto. ¿Sí? Antes por lo menos yo estoy hace 6 años fuera del Poder Judicial. ¿No? Pero ¿no fue muy severo, Milton, que se abriera cuaderno de remoción a la vez que se suspendiera? ¿No había que esperar la suspensión una vez que, o la apertura del cuaderno de remoción una vez que se conocieran y la ministra Vivanco pueda hacer sus descargos? Bueno, entiendo que la Corte Suprema utilizó el reglamento que lo tiene de mucho tiempo atrás respecto de los procedimientos administrativos disciplinarios. Por lo menos de la resolución se nota que aplica una norma, un auto acordado que es obligatorio, en la que se decide, cuando se abre un cuaderno de remoción, la suspensión de funciones como medida cautelar. O sea, a mí me parece adecuada. A mí me parece adecuada. En realidad, para mí, el hecho sigue siendo muy, muy delicado, muy grave, y que requiere de la Corte Suprema una actitud firme, para, de alguna manera, poner término a este tipo de conductas que... De los chats, Milton Juica, hay varias cosas, pero uno puede rescatar algunas que son las más llamativas, ¿no es cierto? Y me gustaría que usted me las comentara, de la ministra Vivanco con Luis Hermosilla. Le comparte fallos o contenidos de fallos aún no publicados, dicho por la propia ministra Vivanco en su chat. Se mostró disponible a integrar una sala cuando no le correspondía por solicitud de un abogado interviniente. Participó de un fallo que se tramitó inusualmente rápido en una sala que ella presidía sin declarar relación con el abogado de la parte favorecida con ese fallo, por poner alguno de los elementos. ¿Le parece a usted que son constitutivos de delito derechamente? No, eso es muy pronto para llegar a esa decisión, porque evidentemente en este momento hay una indagación de carácter penal que está haciendo el Ministerio Público, y uno tiene que esperar
la sola formalización, que es una pieza muy importante, no significa que vamos a llegar a una sentencia condenatoria, una comprobación. Es en uno de los definitiva. casos, el caso Codelco. Pero de ese relato que usted me hace, evidentemente que hay serio incumplimiento a normas legales, por ejemplo, del artículo 320 del Código Orgánico Nacional, y que lo prohíbe a los jueces hacer eso, precisamente eso. ¿Y a su juicio hay infracción constitucional en estos elementos? Las responsabilidades son distintas. Es bueno que se sepa que los jueces gozan de lo que se denomina una independencia externa e interna, ¿no? Tanto dentro o como fuera del Poder Judicial. Y a su vez los jueces deben actuar con absoluta imparcialidad frente a la decisión de un conflicto, y cualquier problema de influencia ajena, extraña, que puedan modificar, digamos, esa imparcialidad, provoca que ese magistrado no está en condiciones de seguir funcionando. ¿Y por qué vía debe dejar de...? Porque usted dice, hay una lesión, ¿no es cierto?, al principio de imparcialidad por lo pronto. ¿Cuál es la vía que cree usted que debe seguirse? Bueno, ¿es la remoción de la ministra? No me anticipo a eso, pero si se está abriendo un cuaderno de remoción, el fin que tiene el cuaderno de remoción es estudiar si merece o no merece la remoción. O sea, es un... ¿Y usted con los antecedentes disponibles cree que amerita la remoción? A mí me parece grave y que si se mantienen y se comprueban que son efectivos, debiera esta ministra no pertenecer más al Poder Judicial. ¿Y debiera ser acusada constitucionalmente según su son parecer jurídico? Distintas, son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Profesor. El notable abandono de deberes está relacionado con otro tipo de conductas de incumplimiento de deberes, pero que pueden convivir netamente. Okay. Lo único que es criticable de la acusación constitucional es cuando la acusación se basa en la manera como fallan los jueces. Muchas de las acusaciones constitucionales contra los jueces está basado en decisiones que adoptan los jueces. Y eso está claro que no es el fin de la acusación constitucional. Para eso están los recursos procesales. Hay otros ministros acusados, o que van a ser acusados constitucionalmente. Por ejemplo, el ministro Matus. Y una de las cosas es que se le reprocha al ministro Matus, por lo cual se le va a acusar, por ejemplo, porque hay varios, el no haber dicho la verdad desde el principio, que tenía la tal relación con el abogado Hermosilla, en fin, no haber declarado al abogado Hermosilla entre sus inhabilidades. Eso lesiona el principio de autonomía del ministro de Corte y eventualmente es meritoria se requiere su suspensión también o su expulsión. Es que para eso habría que establecerse que en alguna causa que ese abogado tuviera en la Corte Suprema y fuera vista, el ministro tuviera la posibilidad de declarar o no la inhabilidad. Debería declararla. ¿Le parece más grave entonces el caso Vivanco que el caso Matus? Me parece objetivamente más grave. Pero también considero grave la conducta del ministro Matus en cuanto a sus afirmaciones tan contradictorias que revelan finalmente de que no ha sido veraz en sus aseveraciones, y eso no es propio para un juez, ni menos para un ministro de la Corte Suprema. Puede ser más grave a su juicio el caso Vivanco, pero a su juicio nuevamente amerita abrir o suspender o abrir un cuaderno de remoción también para Matus. Es decir, eso va a depender del criterio de la Corte Suprema, del Pleno de la Corte Suprema. Usted me pide una opinión, yo considero más grave la situación de la ministra, sí. Pero también reconozco que la conducta del ministro Matus no es... Y en el caso del ministro Muñoz, si se probara que efectivamente le entregó antecedentes de juicios que estaban viéndose, o casos que se estaban viendo en la tercera sala, que él preside a una hija suya por una operación comercial privada, si se comprueba eso, ¿también sería grave su juicio? Sería grave también, porque si fuera verdad eso, no habría mucha diferencia entre lo que hace ese ministro con lo que hizo la ministra.
Pero si se comprobara eso, yo entiendo que eso es materia de investigación, ¿no? Establecerse. ¿Usted conoció al abogado Hermosilla? Sí, y mucho. Porque yo tenía un buen trato, y tengo muy buen trato con los abogados, sobre todo los abogados penalistas, porque yo trabajé en causas penales, en la causa de los degollados. ¿Y le sorprende todo lo que hemos visto? Disculpe. Me sorprende. Porque yo que lo conocí, que lo vi, que convivíamos en la corte, digo cuando convivo en la corte porque son los abogados que alegan las causas, como muchos abogados. Él fue abogado de derechos humanos, sí. Él fue abogado de la familia de Maluenda, de la señora Maluenda, ¿no? La señora María Maluenda de Parada, ¿no es cierto? Hizo, en mi opinión, un trabajo importante en esa causa, en una época que era riesgoso ser abogado en esta causa, hay que decirlo, todo lo que dependía de la fiscalía. Usted hasta ahora, hasta antes de que salieran los audios, ¿usted tenía una buena opinión de Luis Hermosilla? Por supuesto, porque yo nunca tuve oportunidad de ver algo incorrecto. Nunca le reprochó nada, nunca tuvo una conducta de intentar convencerlo, nunca. Hacer un lobby con usted, oiga, don Milton, pasa tal cosa. Porque también debo reconocer que en general, siendo un abogado de la plaza, ahora, ¿por qué lo volví a conocer? Porque él después fue abogado de la familia Guzmán y concurría y llegó un momento que hubo mucho avance en esas causas en las que él participaba y por lo tanto tenía esa relación, ¿no? Y lo conocí también porque era académico de la misma universidad donde yo trabajaba. O sea, lo sorprendió. A mí me sorprendió y bastante, por supuesto. Porque ¿Se decepcionó mucho de Luis Hermosilla? Por supuesto que sí, pues me parece lamentable el suceso de ella. Y también conocí al hermano abogado, porque yo fui más amigo del padre, que es más contemporáneo conmigo, más contemporáneo, y era un abogado de prestigio, excelente, y bueno, después conocí a los hijos, pero evidentemente que todo esto que está ocurriendo, estamos hablando, si lo ponemos en una etapa histórica del segundo gobierno de Piñera, cuando yo ya estaba fuera del Poder Judicial. Antes de terminar, don Milton Juica, estos son problemas coyunturales, con nombres propios, que eventualmente van a pasar, ¿no es cierto? El tiempo va. Pero lo que puede quedar si no hay cambios es lo estructural, los nombramientos. Eso, dicen los expertos, es el tema de fondo, está mal diseñado. ¿Usted cree que le hacen falta perfecciones al sistema de nombramientos de jueces o que hay que cambiarlo definitivamente? Bueno, en el momento actual parece necesario hacer un cambio más radical de lo que existe actualmente. Ahora, yo siempre he manifestado, no es una cuestión que lo he dicho siempre, para mí lo que se quiso hacer bien en el año 97, 97. ¿Con la reforma procesal penal? Claro. Sí. No, con la reforma, no, con la reforma constitucional que incluyó al Senado en la designación de los ministros de la Corte Suprema y en la inclusión de abogados externos a la Corte Suprema. 2007 fue eso, ¿no? ¿Ah? ¿2007? En 1997. 97. 97, porque eso provocó que esa reforma provocó. Se ofreció a los ministros que tenían 75 años. La reforma primero establece como obligatorio que los ministros tenían que renunciar a los 75 años. Ya estaba en la Constitución del 80, pero los que estaban en funciones mantenían hasta que se murieran. Claro que sí. Entonces, esta reforma pretendió entonces obtener que los ministros que estaban con tiempo cumplido se fueran de inmediato. Por supuesto, con una indemnización. Sí. Una importante indemnización para que se fueran. Eso se logró. Se pensó entonces en traer abogados externos para que fueran jueces de planta, con el compromiso de que se iban a eliminar los abogados integrantes, cosa que nunca se hizo, cosa también muy delicada, que es necesario tratar de decidir si mantenemos o no mantenemos los abogados integrantes en las cortes, en las que hoy por hoy funcionan casi todas las cortes con muchos abogados integrantes que son nombrados. Pero, Milton, en virtud del tiempo, ¿usted cree que los jueces deben ser nombrados por una institución autónoma o debe ser mejorado lo que está ahora, que son
no les van poniendo notas, luego vienen las ternas o la esquina dentro del propio Poder Judicial. ¿De dónde le parece a usted la mejor, aunque no perfecta? No hay un sistema, esto es lo trágico, no hay un sistema perfecto en el sistema de nombramiento. Ya. Nosotros tenemos el sistema de nombramiento compartido entre el Poder Judicial, el Presidente de la República, y a partir de la última reforma interviene el Senado. Senado. Hasta antes de intervenir el Senado no había tantas complicaciones, digamos las cosas por su nombre. Porque imagínate, el Senado interviene, tenemos... Ahí se politiza más. Cuatro vacantes del año 2022. Hoy día quedan 3 vacantes. ¿Es el momento para rellenarla o usted pararía y esperaría? ¿Es prudente hacerlo ahora? Lo sospechoso es por qué el Senado no puede decidir en un año el nombramiento de ministros que ya han sido propuestos por el Presidente de la República. ¿Dónde está el problema entonces de las intervenciones, de las injerencias, de la utilización de personas que hacen de lobby en esta materia? Milton Juica, mucho por conversar. Hay más temas en el resto del programa. Le agradezco mucho su presencia esta noche aquí, dada la experiencia que ha tenido usted tantos años en el Poder Judicial. Bueno, mucho gusto de conversar. Igualmente, muy buenas noches. Buenas noches. Y presentamos de inmediato a nuestros panelistas de esta noche. Camila Miranda, directora ejecutiva de la Fundación Nodo 21. Camila, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Un gusto. Rodrigo Orellano, analista académico de la Universidad del Desarrollo también. Rodrigo, un gusto de tenerte aquí. Muy buenas noches, Matías. Los invito de inmediato a ambos a que, integrados en la conversación, nos vayamos a la Araucanía a conversar con el delegado presidencial José Montalva. Delegado, buenas noches. Gracias por recibirnos. Hola, buenas noches, Matías. Gusto de saludarte. Igualmente, aquí estamos con Camila y Rodrigo, bueno, porque nos amanecimos literalmente con este operativo, este tremendo operativo que buscaba a 17 miembros de la UAM, esta organización Huaychán Aucamapu, en la macrozona sur, perseguidos por delitos comunes, por crímenes, en fin. El operativo terminó con una persona muerta, con un policía herido y 8 miembros detenidos. Bueno, cuéntenos qué es lo que falta, qué otro, si hay una segunda parte del operativo, porque no se pudo cumplir completo con la meta que tenían. Bueno, primero, Matías, yo quiero contextualizar un poco cuál es el delito que motiva esta investigación, que tiene que ver con un hecho muy violento del año 2022, un homicidio, pero que además en el lugar de los hechos encontraron más de 100 vainas, o sea, hubo más de 100 disparos de armas de distinto calibre. Y esas vainas hicieron coincidencia con alrededor de 10 otros tipos de delitos violentos ocurridos, tanto en la región de la Araucanía como en Biobío, que es el lugar de operación, ¿cierto? O en la macrozona sur, el lugar de operación de esta orgánica, o más bien esta organización de crimen organizado. Entonces, este es un golpe muy grande que de los 8 detenidos, 5 se le encontraron armas. Entonces estamos hablando de una orgánica que tiene una capacidad de fuego importante y que además genera la violencia que muchas veces priva a las personas de poder llevar a cabo su vida tranquila, de desarrollarse, de generar que haya inversiones en ciertos lugares, y lo que intentan hacer estos grupos es generar controles territoriales de lugares específicos. Entonces, este es un golpe grande a esta organización. Esto lo decía también el fiscal regional de acá de la Araucanía. Aquí también se abren otras aristas. Es difícil pensar que estos hechos no están relacionados, como por ejemplo, con el robo de madera, con quizás también el tráfico de drogas. Acá, detrás de esta violencia, lo hemos dicho siempre, hay negocios, y esos negocios es también los que hay que atacar. Entonces, este es un golpe importante. Se lleva 8 detenidos. Bueno, nosotros obviamente lamentamos como gobierno siempre que haya una persona fallecida, pero estos son también procedimientos que tienen estos riesgos. Y como también lamentamos que haya, según la información que tenemos hasta el momento, digamos, un funcionario de policía de investigaciones que también resultaría. Delegado, habitualmente lo que hemos visto en este tipo de organizaciones es que las armas
han participado en otros incidentes. Lo hemos visto en el caso de los carabineros asesinados. Hace poco tiempo atrás también encontraron armas en este asalto de Brinks también que habrían utilizado en otro atraco o en otro acto terrorista. ¿Hay indicios de que estos grupos también hayan participado en otros delitos, en otros hechos de connotación violenta, además del asesinato del comunero mapuche? Sí, en esos hechos, que fue muy violento, como le decía, se encontraron más de 100 vainas, por lo menos en 10 otros hechos tienen coincidencia con esas vainas. Entonces, aquí lo que se da es un golpe importante al crimen organizado que opera en la región de la Araucanía, como también en la macrozona. Y obviamente esto va a abrir una serie de aristas investigativas. Hoy día también señalar que esta investigación tiene ciertas características de secreta por la importancia y el peligro y también para asegurar el éxito, y esto lo ha liderado muy bien el fiscal regional, la Fiscalía de la Araucanía, donde ha podido dar importantes golpes al crimen organizado, y eso también ha tenido, bueno, entre otras medidas, tanto situacionales, preventivas, como también legislativas, como la ley de robo de madera, como la ley de usurpación, han permitido también bajar de forma importante la cantidad de hechos de violencia rural. Estamos hablando de una baja del 46% respecto al 2023. Y respecto al 2022 también podríamos sumar otra baja que ha venido siendo una tendencia desde el 2021, que fue un pic de hechos de violencia. Y respecto a los atentados incendiarios, que son los hechos de mayor connotación pública, digamos, y que generan más miedo en la población, tenemos una baja del 52% en la Araucanía. Entonces eso también da muestras de que se va avanzando. Yo sé que muchas veces la ciudadanía y también el parlamentario dice, bueno, pero es que esto tiene que llegar a cero. Sí, claro, pero tenemos que transitar un camino que nos permita ir reduciendo y enfrentando todas las aristas de esto, que significa que haya grupos que se estén organizando en torno a negocios ilegales y estén intentando generar controles territoriales. Delegado, buenas noches. A propósito de este acontecimiento del 2022, se abrió toda una discusión de distinguir entre las organizaciones que participaban acá, una distinción entre la UAM de la Araucanía y de Arauco, que justamente hacen alegaciones cruzadas a propósito de este atentado. ¿Cuál es la organización que participa concretamente acá? Tú bien señalabas que además se trata de grupos que están, en este caso, vinculados con posibles delitos como tráfico de madera y que no tienen necesariamente que ver con las legítimas demandas de organizaciones mapuche. Bueno, yo lo he señalado siempre. Aquí hay grupos de crimen organizado, puro y duro, que muchas veces usa la legítima causa del pueblo mapuche para poder generar un velo y generar una distorsión, digamos, de lo que realmente hacen. Es decir, lo que hay detrás de esto es un negocio y un negocio ilegal. Entonces, yo creo que hace tiempo atrás se tendía a confundir esto, pero hoy día yo creo que la gran mayoría, y también todo el espectro político, hoy día está muy claro de que aquí hay crimen organizado puro y duro, y esto no es muy distinto de lo que pasa, viendo las proporciones obviamente, pero lo que pasa, no sé, en México, en Sinaloa, donde hay un grupo que extorsiona, que empieza a hacer negocios, que genera un control territorial, independiente de la causa que diga que hay detrás. Pero la realidad de los hechos nos ha demostrado que lo que pasa acá es crimen organizado puro y duro, digamos. ¿Qué faltó para sacarle esa pátina de ideología y de defensa de una demanda histórica que había hace un tiempo, ¿no? ¿Qué tuvo que pasar, a su juicio, que conoce tan del terreno la situación, para despojarse? Y lo digo directamente desde el propio gobierno, que partió de una manera, tratando toda esta temática en general, de una forma, y hoy de otra. Bueno, yo creo que son muchos factores, ¿eh? Hay factores sociales, políticos, hay factores también de la realidad.
que va mostrando ciertas circunstancias que antes quizás no eran tan claras y que después se van aclarando con el tiempo. Y también señalar de que por un lado había un sector que decía que no existía una demanda legítima del pueblo mapuche y que eso no era verdad, digamos, y que no existía esa herida que realmente existe, y había como una especie de invalidar, digamos, esa herida que realmente existe. Y por otro lado había otros sectores, digamos, de que señalaban de que esta era una causa que tenía una arista de violencia y que era la misma causa. Entonces habrían dos polos que no se encontraban, y justamente cuando el Estado no tiene una misma visión sobre un tema, lo que pasa es que no es tan sólido, y cuando no es tan sólido, pasa que el crimen organizado se va metiendo en esos lugares donde hay demandas que son reales. Entonces, ¿y fue la fallida visita de la ministra Isquia Siches a Temucuicui el punto de inflexión a su juicio? Mire, es que el conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche lleva muchísimos años, 200 años. Pero la arista de violencia que hemos vivido lleva alrededor de unos 30 años. Y eso fue mutando también hacia el crimen organizado. Y hoy día lo que tenemos es el crimen organizado. Entonces no es tan clara la línea de cuándo deja de ser algo como lo que sostenían antiguamente, que se decía que esto era un sabotaje contra las grandes corporaciones, que esto era solamente un conflicto entre la industria forestal y algunos territorios. En fin, eso va variando y va mutando, pero lo que tenemos hoy día, yo me puedo hacer cargo de lo que tenemos hoy día. Lo que tenemos hoy día es que en ciertos territorios hay crimen organizado puro y duro, y funciona con la lógica que funciona en todo el mundo el crimen organizado, pero tiene ciertas particularidades, que opera en sectores rurales de difícil acceso, donde no hay, a veces ni siquiera hay señal telefónica, no hay acceso en camino. Entonces eso hace también que tenga dificultad para llegar las policías, y eso es lo que hemos hecho como gobierno, ir fortaleciendo las capacidades de las policías, también el Ministerio Público, para que pueda tener mayores tecnologías, recursos para tener mayor personal, porque tiene dificultades. Además, la industria forestal también, al ser tan grande, es difícil de controlar, y eso hace que también sea más fácil poder robar, digamos, y por eso es importante una legislación adecuada que permitiera fiscalizar de mejor manera y más eficiente. José Montalva, delegado presidencial de la Araucanía, desde esa región esta noche en directo. Muchísimas gracias por atendernos. Que esté muy bien. Muchas gracias, Matías. Que esté muy bien. Buenas noches. Los quiero volver al tema. Tengo ganas de preguntarle por el estado de excepción. Pero es que hay muchos sí. Algunos quieren preguntarle a Rodrigo, que es militante de la UDI, ¿cuál es el sentir de la UDI? Está como analista aquí, no como militante, ¿no? Con Andrés Chadwick, que ha sido el tótem político del partido, probablemente la figura más relevante de la UDI hoy día, o sea, histórica, de los vivos, de los... Una persona muy importante para la UDI. De los más relevantes, que duda cabe. Sí. Y en lo que está hoy día involucrado, o más bien salpicado, y que no salga a hablar directamente, ¿está afectando? ¿Hay riesgo aquí, más como analista también? Sí. ¿Hay riesgo a que se lleve por delante las candidaturas, que se lleve por delante el proyecto político momentáneamente frente a una elección? O sea, por cierto, creo que hay un riesgo en particular para el sector, y además yo creo que es bien sistémico. O sea, yo miro con cierto cuidado lo que estamos viviendo, no solo por la figura de Andrés Chadwick y lo que puede implicar para Chile Vamos y particularmente para la UDI, sino que yo creo que esto puede tener efectos en todos los partidos. Han salido nombres del gobierno, el ministro Cordero, Crispi, Ana Lidia Uriarte, pero particularmente en el tema de la UDI... La dimensión del caso Chadwick... Sí, o sea, hablando quizás de ese tema, no es un secreto la vinculación que tiene con Hermosilla. O sea, sería extraño que hubiese un desconocimiento. Ahora, aquí... Yo creo que hay como tres elementos que hay que poner en la mesa. El primero, yo creo que un elemento judicial. Y yo creo que bajo esa premisa veo que la estrategia de Andrés Chadwick está en la lógica de dar su opinión cuando corresponda. Eventualmente puede ser citado como testigo, por lo que tengo entendido. Y ha respondido
dos veces, en este caso, cuando ha salido a alusión su nombre. En el caso por los traspasos de recursos y ahora por un llamado telefónico a la comisión. Una gestión a un consejero de la CMF. O sea, no ha estado en silencio, ha hablado cuando su nombre ha salido. Por tanto, es una estrategia que está con características de opinión pública, judicial y claro, uno dice, aquí debiese... Pero esa es la más favorable para Chadwick, pero es la más cómoda para Chadwick, pero es la más favorable para la UDI y para el sector político al que pertenece, ¿crees tú? Yo creo, fíjate, que en este escenario, Evelyn Matei ha jugado un rol muy relevante para el sector, porque ha sido muy tajante en cuanto a lo que debe suceder y lo que haría ella. Ella ha dicho aquí, independiente aunque de sea los mi hermano. Afectos, lo dijo, claro, tal sea cual. mi hermano, independiente caiga de lo que sean mis afectos, aquí hay que llegar al fondo, caiga quien caiga, y yo creo que ella con esa postura ha logrado también de alguna otra forma generar una especie como de manto protector al sector Chile Vamos y a un eventual involucramiento resultado electoral. Camila, puedes agregar naturalmente ese tema, tu parecer, pero quiero yo añadir que en el caso, recuerdo, de financiamiento de la política, Penta, Soquimich, terminó siendo salpicado todos los sectores, ya había financiamiento para la derecha y para la izquierda. Hay temor que eventualmente, claro, el día de Chadwick es el que aparece con más luces, pero que aparezca el día de mañana alguien del sector, de tu sector o del oficialismo, eventualmente vaya uno a saber si un ministro o un exministro, en fin. ¿Cómo lo están viendo ustedes hacia adelante? Desde que no haya aprovechamiento político aquí. A ver, primero yo creo que con los antecedentes que hoy día tenemos sobre la mesa, no solo este caso, sino yo recuerdo el caso de Democracia Viva, donde la acción fue bien categórica, de incluso el partido, en este caso el Frente Amplio, que era Revolución Democrática en ese momento, de querellarse y tomar acción disciplinaria respecto a los posibles involucrados en el momento en que se esclarecieran los acontecimientos, porque hay una arista que es política y otra que es judicial. Y yo creo que ahí hay un error en la UDI en términos de, en este caso, ser muy expectantes del proceso judicial, pero eludir. Si es que el partido toma alguna posición cuando están signados, no solo Chadwick, sino que Ward. Entonces, yo creo que hay una dimensión política sobre las declaraciones que tomaba el presidente de la UDI hace algunos días en el diario, decía confianza absolutamente. Si bien en muchos casos a Chadwick no se le ha imputado ningún delito, en el caso de Democracia Viva había imputaciones directas de delitos a militantes. No, pero yo digo, por ejemplo, el caso de la diputada Catalina Pérez, que no estaba imputada, estaba siendo investigada, hubo un proceso disciplinar de que se esclarezcan todos los acontecimientos, porque en la medida que no toma acciones, que no es vulnerar, ¿cierto?, la inocencia, el principio de inocencia, pero sí abrir un proceso donde da señales, donde dice, como partido vamos a tratar de esclarecer. Hay una dimensión que podemos hacer como partido y otra cosa que le corresponde a la justicia. Y creo que ahí hay una señal que no se está dando y entonces parece ser que hay distintos estándares según los casos. En algunos casos es muy insistente, ¿cierto?, que se tome posición, que los partidos actúen, y en este caso no se ve. ¿Doble estándar de la UDI, a tu parecer? No sé si es doble estándar, pero creo que hay una política, ¿cierto?, de evadir, tomar una posición como partido, que creo que ha sido también la parecida que ocurrió en algunos casos hace poco, porque tú me recordabas los casos de financiamiento regular de la política. Y ahí hay hartos, ¿cierto?, políticos de la UDI que terminaron, ¿cierto?, procesados por casos de, algunos eran fraude, habían distintos tipos penales. Y luego, claro, todos estos elementos pueden salpicar a toda la política, pero el problema es que si uno a priori parte salpicando toda la política, parece que estamos en un mundo donde no se puede hacer nada. Entonces, cuando decimos, discutamos cómo se mejoran los nombramientos, ¿quién lo hace si están todos salpicados? O cuando discutimos en la Corte Suprema, ¿cierto? ¿Serán todos los ministros y las ministras quienes están debiendo favores porque fueron nombrados a propósito de un lobby que no solo significó que permitiesen llegar al lugar que tienen, sino que después devuelven favores? Entonces, ¿qué esperamos de las resoluciones judiciales? Yo creo que hay que tener un poco de cuidado en esa dimensión, considerando que efectivamente pueden haber personas de distintos sectores, pero con los antecedentes que hoy día tenemos sobre la mesa, carga la responsabilidad en un sector y sobre todo, y que me parece bien lamentable, en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, porque hoy día aparecen nuevos audios, nuevas vinculaciones, elementos todos los días que muestran que Hermosilla no era simple amigo de Chadwick, sino que funcionaba como parte del gabinete interno. Entonces, por supuesto que tenía vinculaciones más sistemáticas en el gobierno y eso me parece que hay que terminar de esclarecerlo y no necesariamente eso es arista judicial. Entonces ahí, efectivamente, Chadwick podría clarificar algunos elementos que no tienen nada que ver con si cometió ilícitos o no. Hoy día estamos en un contexto de potenciales 3,
4 y a lo mejor más acusaciones constitucionales. No hay ninguna presentada formalmente, pero ya se anuncian, se avisoran. Hasta el 18 parece que se ven a la vuelta del 18. Sí. Bueno, el 23 me parece que el diputado Edo ya anunció la presentación en contra del ministro Matus, por poner una fecha así ya más precisa. ¿Hay peligro de un abuso, de una utilización política en el marco? Bueno, vamos a estar al lado de una elección. Frente a una cosa tan seria como acusar a un ministro o ministra de Corte Suprema y sobre todo si se llegan a producir todas las presentaciones y se acusan todos, es un verdadero descabezamiento de un poder del Estado, de una de la alta tribunal del poder del Considerando Estado. que ese mismo Senado luego va a tener que intervenir en nombramientos, porque si termina ocurriendo que no solo hay un descabezamiento de Vivanco, que es donde hay más elementos probablemente para fundamentar que se vulnera la imparcialidad del Poder Judicial, ¿qué sucede con ese ciclo de vacancia en el que tiene que intervenir de nuevo el Senado? ¿Requiere a lo mejor un Eso gran genera acuerdo político si llegan a caer 2, 3, 4 ministros de Corte? Yo creo que son dos cosas. Un poco la preocupación que transmitió hoy el ministro Cordero, del fondo no utilizar esta herramienta en un contexto electoral. Fíjate que yo tengo una mirada distinta a la del ministro en esta lógica. Una de las funciones de la Cámara de Diputados es fiscalizar los actos de gobierno en distintas instancias. Por tanto, es un mandato constitucional. Y cuando hay elementos que son susceptibles de utilizarlo, yo siento que es un deber de los parlamentarios, una obligación entablar, si están con la convicción, por cierto, de acusar a quien, a la autoridad que sea, que haya cometido los ilícitos establecidos en la Constitución, de entablar y utilizar esta herramienta. Por lo tanto, creo que si estamos en presencia de casos que uno tiene la convicción, un diputado, independiente de la época, aunque sea electoral, no puede restarse, independiente de las consecuencias. Y voy a tomar lo último tuyo. Yo creo que, fíjate que desde el retorno a la democracia hemos tenido un montón de crisis, ¿no? Esta no es la primera que afecta al sistema político. Lo vivió el presidente Frey, la misma presidenta Bachelet en su minuto, por cierto, el presidente Piñera. Y cada vez que hemos tenido y que la democracia nuestra y que las instituciones han estado en esta tensión, ha habido un consenso de que la democracia y que las instituciones son importantes rescatarlas y salvarlas, a diferencia de lo que ha pasado en Latinoamérica, que cuando hay una crisis así cae un gobierno. Aquí hemos logrado construir propuestas en torno a eso. Y yo extraño algo de eso en la política todavía. Por ejemplo, el ministro Cordero me encantaría que más que comentar un poco los casos, también hiciese una propuesta para analizar esto en el contexto que tú señalas y buscar una solución del sistema para justamente no caer en una crisis tan profunda como, o más profunda de lo que estamos viendo, porque yo creo que estamos viviendo una crisis muy delicada. De hecho, en la medida que la Corte Suprema avance en sus procesos administrativos, porque no está solo este cuaderno de remoción contra Ángela Vivanco, sino que se habían iniciado procesos en la Comisión de Ética en julio para estudiar efectivamente a otros magistrados que están nombrados en los audios, son cerca de 4, que permitirían, a mi parecer, también estudiar cuál es el mejor mecanismo para tomar acciones, porque creo que también sería un error asimilarlo todo. Yo creo que en tanto existan causas fundadas que digan que vulnera la Constitución, hay que tomar las acciones respectivas para cumplir el Estado de Derecho, pero creo que se requieren ciertos procesos que se vayan cumpliendo. Ahora, en las acusaciones constitucionales tenemos dos elementos. Uno, la capacidad de fundar la acción. Como decía, en el caso de Ángela Vivanco hay muchos elementos muy claros. En el caso de Jean-Pierre Matus, lo que se está planteando, por encima, porque todavía no sabemos el detalle, tiene que ver con la vulneración a la probidad, en el sentido de no haberse inhabilitado y haber puesto ciertos antecedentes de vínculos sobre la mesa. Eso es lo que se está construyendo como posible argumentación, y en los otros casos todavía no tenemos claro cuál sería la vulneración constitucional que habilitaría, ¿cierto?, la acusación constitucional que permita juzgar. Pero también creo que en este escenario, como hay una variable electoral, pero creo que es una variable también contextual de la política, de mostrarte más radical. O sea, los políticos y las políticas saben que hay una mala percepción de la justicia en Chile. Es que está la idea de que probablemente va a haber impunidad. Y entonces, ¿cuál es una forma de conectar y mostrarte concordante con esa percepción ciudadana? Es decir, voy a tomar las herramientas más radicales que tengamos para actuar. Pero requiere también un ejercicio de prudencia, porque si tú la usas en todos los casos, también empiezas a decir qué otros recursos me quedan en otras situaciones. Y sobre la parte de los nombramientos del Poder Judicial, yo creo que puede haber un gran consenso político y se empezó a configurar a propósito de los debates constitucionales, de que todos los poderes que intervienen en los nombramientos empezaran a ceder poder, porque la cuestión es si el Senado
va a estar disponible a las propuestas que dicen no pasan por ahí. Hay otros casos en que pasa, pero hay una publicidad distinta para cambiar el sistema de nombramiento entre medio de esta situación donde hay que esclarecer muchos elementos. ¿Tú quieres agregar algo? Sí, no, que en el caso del juez Muñoz hay una causal que está fundando. Que hay que probarla. Que hay que Claro. probarla, por cierto. Que era haber entregado su hija. Exacto, haber entregado cierta información de un juicio a un familiar muy cercano para uso de la información para beneficio de él. Por tanto, Sí. Pero si hay es que que se probar. prueba, exacto. Pero tiene un Y lo fundamento. último, o sea, les quería dar un detallito. Estamos Dale. haciendo estudios cualitativos siempre porque eso hacemos en el Centro de Investigación y nos hemos topado una asociación muy importante de política, corrupción y Hermosilla. Sale de inmediato, espontáneo, absolutamente, y efectivamente las personas lo vinculan con la derecha, de forma espontánea. Entonces, cuando también hay una percepción de que hay elementos que ocurren en toda la política, pero este caso tiene una asociación también por los elementos que hemos ido conociendo a través de los medios de comunicación, una asociación bien directa que yo creo que sí puede tener un impacto electoral en octubre. Lo veremos en octubre. Se verá el 26 y 27. Rodrigo y Camila, muchas gracias a ambos por venir. Buenas Gracias, noches. María. Y a ustedes por acompañarnos esta noche. Nos encontramos el domingo a las 11 de la mañana en Estado Nacional. Muy buenas noches y gracias por venir.